Pues vamos, Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo van muy las bien. cosas? Vale, a ver, continuamos estos diálogos de mentes aquí con la licenciada María Isabel Díaz Pérez, directora del Centro de Capacitación Integral y de Transformación desde Michoacán, México, ¿no? A ver, entonces De pues por allí Michoacán. creo que vamos a Para, tener bastantes cosas interesantes. Hemos ya dicho varias cosas acá en este canal, tanto para, esa información también la puedes usar, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué tenemos hoy, qué diálogo tenemos hoy. bueno, pues muy buenas tardes, yo muy bien, con varias inquietudes. Ahora sí que cuando platicamos de un tema, en vez de quedarme tranquila, me quedo más inquieta, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues habíamos estado platicando en un diálogo anterior en la base biológica de las adicciones, ¿no? Y, ¿Sí? y yo me estaba cuestionando si sabemos que las sustancias afectan el comportamiento, o sea, toda adicción afecta el comportamiento, pero si realmente es la sustancia la que transforma totalmente el comportamiento o ese comportamiento también ya viene desde la infancia, desde la crianza, y las adicciones solo potencializan ese comportamiento. Esa es o sea, lo que me surgió de esto que platicamos, esa inquietud, porque estaba leyendo el tema del comportamiento que por ahí subí algo y lo relacioné con lo que estuvimos platicando. Esa es la inquietud de este día. Muy bien, bueno. Hay algo muy interesante que yo siento que es importante. Bueno, hoy acá en Colombia, hoy estamos a creo 23, no, hoy estamos a 20. ¿Qué fecha estamos? 20, ya estoy perdiendo medicación tecnológica. Estamos a 20 de noviembre, en Colombia celebran el Día del Psicólogo, ¿no? Entonces, saludos a estos profesionales que ejercen en el área de la salud mental, que yo tanto critico y ataco, porque tienen una visión muy sesgada relacionada a lo que es la salud mental, porque son más charlatanes, tomadores de unicornios y controladores de dragones que especialistas en la salud mental. Y también rescato a todos aquellos que lo hacen de verdad con, con una búsqueda de abarcar lo mejor posible y sobre todo que trabajan en el entendimiento de que lo psicológico está sujeto a la condición orgánica del paciente. A mí me gusta denominarme como psicoterapeuta porque trabajo desde esa área, ¿no? Yo le digo, explico a la gente que no todo el mundo es psicoterapeuta, que psicoterapeuta es una persona que de verdad va a desarrollar junto a ti un, un trabajo individualizado que va a cambiar las conductas, ¿no? Entendiendo que esas conductas están sujetos a algo psicológico, pero entendiendo que lo psicológico es una estructuración neuroadaptada que está presa de la condición orgánica. Entonces, felicitaciones a estos amigos por ejercer su profesión. Anhelo y espero que cada vez la hagan mucho mejor, ¿no? Hay algo interesante que yo siento que es lo que más le ha dado valor a la tesis y la tesis y los modelos de divulgación que tengo. Y es que pues mi primera formación fue en filosofía. Y la gente pues se reirá, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que se pregunta qué hace un filósofo y casualmente el filósofo busca hacer las preguntas más importantes, no buscar respuestas. Y casualmente la filosofía tiene que generar esas preguntas para poder en la persecución en encontrar las respuestas, ¿no? Eh, Hay algo importantísimo que dentro de la filosofía se contempla, que hace un enmarco en todas las ciencias, pero específicamente las ciencias de comportamiento, son los factores contingentes. Y eso, pues yo creo que no es la primera vez que tú lo escuchas, Isa,
ya lo hemos hablado en otro, y yo lo he hecho muchísimo porque me caso con muchas ideas, pero hay algo que yo creo que le da mucho valor a lo que hago, es decir, no porque sea yo, sino porque he podido atar estos cabos sueltos. Y es tener en cuenta que dentro de las condiciones de adicción hay unos factores contingentes que son incalculables e inmesurables. Uno. Y segundo, que no existe tal, bueno, lo segundo lo vamos a dejar en pausa, voy a tirar un tercero. El tercero es que el problema de la adicción no está en la sustancia, por eso está errado decir drogodependencia, farmacodependencia, alcoholismo, porque no existe tal cosa como eso, existe un trastorno de conducta que se asocia a cierto comportamiento errado, sea a sustancias psicoactivas o sea a conductas nocivas o autodestructivas, pero lo que tenemos que dejar claro es que no existe tal cosa como un problema con la sustancia, existe un problema con las conductas y es importante tener en cuenta esto antes de cualquier cosa. Es difícil poder resolver un problema cuando no se sabe cuál es el problema. Y ese es el gran conflicto que tienen la mayoría de las personas que están abordando esta área de trastorno de conducta adictiva, porque creen que el problema está en la sustancia y solo luchan para que el individuo se aleje de la sustancia. Pero ese no es el problema. Entonces, tenemos la síntesis es que no existe un problema con la sustancia, sino con las conductas. Entonces, el planteamiento es, ¿qué es entonces el conflicto? El conflicto está en que hay dos factores, ahora sí en el primero que son los factores contingentes, y el segundo los factores precedentes. ¿Qué significa eso? Un individuo, ¿qué es el factor contingente de un individuo? Sus padres, la sociedad, el modelo económico, el modelo social, el modelo cultural, las condiciones genéticas o biológicas que en el caso de él son contingentes porque él no está claro, pero igual aún así hay una permeabilidad entre los factores contingentes y los factores precedentes. Es muy difícil a veces generar una división entre estos dos factores, pero los factores contingentes son inmesurables, incalculables. Y por eso se suele creer que el adicto tiene una libertad de elección, ¿vale? Ese es el gran conflicto, igual que la libertad. Son tantos los factores determinantes en nuestra realidad que pareciera que tenemos la libertad de elección. Entonces no existe tal cosa como esa libertad de elección, sino el problema está en que hay tanta variabilidad que nos parece tener libertad. Entonces, los factores precedentes empiezan a constituirse dentro de esos factores contingentes en un individuo, que empieza a asumir ciertas posturas, ciertos hábitos emocionales, ciertas estructuras intelectuales, ciertos modelos sociales y ciertos modelos culturales que se transforman en un excelente lugar para sí, albergar como tal a la sustancia cuando llega. Pero el problema está en que no existe ¿cómo explicar? No existe una sustancia que deforme las conductas. A ver, las altera en el sentido del espectro orgánico, maníaca o depresivas. Las tenemos con psicosis, eso sí es un alterar directo. La sustancia de inmediato a la ingesta o sí, al encuentro con la sustancia, inmediatamente van a aparecer estos comportamientos naturales tóxicos y psicoactivos de la sustancia. Pero cuando hablamos de estas conductas, no hablamos de esos signos, ¿cierto? Estamos hablando son de los comportamientos autodestructivos, la pereza, la apatía, la indiferencia, el manejo irracional de las emociones, y eso no está. A ver, lo que hace la sustancia es reafirmar unas conductas muy oportunas para que la sustancia aparezca en la vida del individuo o otros hábitos nocivos. Entonces, la mayoría de las conductas que observamos en el adicto en consumo activo, que se conservan incluso después de dejar la sustancia, que ya lo veremos más adelante cuando hagamos este conversatorio de abstinencia versus sobriedad, es entender que ya existía. Entonces, estas son las conductas precedentes. Una persona que no tiene, por lo menos se ha demostrado de que
quien carece de estructura académica, que no tiene habilidades académicas, que no tiene una habilidad laboral, pero específicamente el mayor factor precedente que se involucra o que está como un factor determinante, que eso es importantísimo también. Factores contingentes, factores precedentes y factores determinantes. Uno de los factores determinantes es la replicancia emocional. Entonces yo crezco en un ambiente donde no hay una figura parental adecuada, donde soy preso de los arrebatos emocionales de mis adultos al inicio de mi vida, pues simplemente voy a replicar estas emociones y al momento en que todo eso suma, a la larga desencadenará el encuentro con la sustancia. Ahora, hay unos factores precedentes importantes, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, cuando era la favela, o en Caracas, en Petare, o en Tepito, en México, esta gente que nace allí, el factor contingente, que es el factor social, más los factores precedentes, que son el vacío de la familia, pues inmediatamente van a hacer un encuentro temprano con la sustancia. Entonces tenemos un niño de 9 años que simplemente no es que él tenía deseos de consumir y que espontáneamente aparecieron comportamientos irracionales en el niño. El niño va a encontrar la sustancia, pero ya tiene unos factores contingentes, unos factores precedentes y unos factores determinantes que van a ser muy oportunos para la sustancia servida dentro del niño. Ahora se va a mezclar con los factores precedentes sociales, que son a la vez también factores contingentes, y pues podrás imaginar lo que vamos a tener, ¿no? Ahora, si el niño logra sobrevivir, vamos a imaginar, por estadísticas son muy bajos, 9-10% sobreviven y llegan a la edad adulta, ¿sí? La mayoría de los adictos que yo conozco de zonas problemáticas se sorprenden de haber sacado la cédula de adulto. Acá en Colombia, no en mi país no es así, pero acá en Colombia se saca una cédula cuando se cumple la mayoría de edad, que es exactamente un modelo distinto. Al principio se llama tarjeta de identificación, que es la del niño, y acá la cédula de identidad es inherente al adulto. Muchos llegan a decir que jamás van a sacar esa cédula o cuando la sacan sienten gran sorpresa. Dicen, no, doctor, yo jamás pensé tener mi cédula de identidad, pero es por esto, porque no era una cuestión de su decisión. Nadie quiere morir. Hay hay como unas ciertas improntas genéticas que tenemos. Una es que el ser humano no tiende a ser suicida, ¿sabes? Eso no es normal. Todos esos comportamientos son abiológicos o van contra la bioética. El segundo es la naturaleza humana es preservarse lo mejor que se pueda. Y una de las máximas de nuestra preservación es poder reproducirnos, llegar a una edad donde podamos estar maduros sexualmente para preservar la especie, ¿no? Acuérdense que es importante aclarar que somos animales y que estamos como un factor contingente determinante, mira cómo se mezcla, está la condición biológica. Entonces, eso es importante dejar claro, no existe tal cosa como un problema surge, eh, consecuente a la sustancia, no. Existen conflictos precedentes, contingentes y determinantes que en el momento en que aparece la sustancia solo los reafirman, pero no existe tal problema. No sé cómo vamos hasta ahí, qué pregunta surge o qué... No, muy bien, muy bien. Eh, sí, yo, bueno, me quedé reflexionando en eso porque en los diferentes centros o comunidades terapéuticas que he tenido la oportunidad de visitar, ves las diferentes personalidades y sabemos pues que las sustancias afectan parte de lo que es la personalidad también, pero ya la tenemos desarrollada hasta antes de un encuentro con esa sustancia, ¿no? Entonces, ¿si estás ahí o ya te congelaste? Hola. ¿Volvimos? Ya volvimos. Tuvimos como una falla técnica. Dije, eh, entonces yo veo, por ejemplo, mira, cuando he tenido oportunidad estos últimos días de escuchar muchas charlas y sí,
Eh, y escucho la constante de que se generaliza en que el adicto es mentiroso, es chantajista, es manipulador, todo por causa de la sustancia. Am, eh, Va por lógica, o sea, en el común de la gente que no tiene la información, que no tiene el conocimiento de lo que son las adicciones. Un adicto está catalogado así como adicto igual a delincuente. Va a robar, va a violar, va a cometer una serie de situaciones y la gente se aterra, ¿no? O sea, veo un adicto y cuidado, a lo alejo, el estigma del ser adicto, ¿no? Y, y los veo a ellos en su desarrollo, cuando interactúan en la comunidad terapéutica, y ves a personas que son sumamente respetuosas, que son responsables, que cumplen con las actividades que les son impuestas ahí. Eh, a la hora de platicar con ellos, su forma de referirse, el lenguaje que utilizan, el vocabulario que utilizan, es eh, de cierto nivel, ¿no? De una preparación. Pero también te encuentras con las otras personas que de todo se están quejando, que no quieren hacer las cosas, que imponen el desorden, que a la hora de hablar contigo son pues muy folclóricos, digamos acá en México, ¿no? Y me quedé pensando por eso en esa situación de que si la sustancia es la que genera esto, o venía toda esa parte de la formación, del entorno donde se ha desarrollado la persona, de la situación que tuvo familiar. Y, y yo escuchaba a todos en estas charlas a las personas que generalizan y que dan a entender o dan por hecho que todas esas conductas son derivadas de la adicción, del consumo de la sustancia. Y la verdad que no creo que sea que no sea, que no creo que sea así la situación, porque hay personas que cuando tienen esa recuperación, o sea, no es solo la abstinencia, porque estaban manejando la prevención de la recaída o las recaídas en base a la voluntad y en base a la abstinencia. Es una persona que no está en abstinencia, no está en una recuperación verdadera. Y hay personas que se les facilita más esa situación porque tienen ciertos principios, cierta educación, estuvieron en un ambiente un poco diferente, y otras personas que aunque logran esa abstinencia, toda su conducta sigue, como tú lo decías, sigue siendo igual, ¿no? O sea, ya no consume sustancias, pero pues sigue en la mentira, sigue robando, sigue tratando de sorprender, sigue estafando, sigue haciendo una serie de conductas y ya no está consumiendo. Aquí es importante hacer un ejercicio de silogismo, ¿no? A ver, porque es un adicto activo, es mentiroso, roba, manipula. ¿Qué otros comportamientos antisociales, neurótico, irregular con sus emociones, es autodestructivo? Pero no será al revés, no será que es porque es iracundo, neurótico, mentiroso, que ahora está en la adicción. Ese es el gran conflicto cuando creemos, y es que es mucho más fácil poder culpar a un solo factor porque es que ese es, a ver, yo no les perdono a estos terapeutas porque la mayoría de la gente de la cual estás tú haciendo crítica son gente que tiene una responsabilidad. Por eso soy tan, porque a mí, si te aseguro que fuera una persona común, ¿sí? Que no se ejerce, que no está buscando lucrarse, que no está buscando dirigir procesos terapéuticos de recuperación, específicamente en materia de conducta adictiva, yo no tengo ningún problema. O sea, desde el amor yo le diría, mira, ¿sabes qué? Sí, estás equivocado en esto y ya. Pero en cambio estos no, estos simplemente, lo peligroso no es el hecho de que ninguno de ellos está haciéndolo por maldad, lo están haciendo desde una ignorancia peligrosa Ujú. y están convencidos de que están
salvando el mundo. Y eso es lo peligrosísimo, porque adicional como lo que venden es sumamente fácil, lo que venden es una mentira muy fácil de no aplicar porque es inaplicable. El problema es que la gente prefiere creer eso que encontrarse con un tipo como yo que les va a decir una realidad que va a costar muchísimo trabajo. Probablemente por estadística no van a lograr tampoco la recuperación con lo que yo hago porque no se trata de, a ver, son unos factores muy, muy difíciles de tratar que la estadística hace que sea más difícil de poder salir de ella, ¿no? Ahora las estadísticas cambian. La cuestión está en, por ejemplo, tú dijiste algo, ten mucho cuidado. No, yo no creo en eso. Yo estoy seguro de que mi hipótesis es la más viable. Tenemos que tener mucho cuidado porque no se trata de creencia. El gran problema de estos tipos es que ellos creen. Y a mí no me importa yo no creo en nada. Yo estoy seguro de ciertas hipótesis. Ahora, ahí es donde entra mi rasgo de fe. Creo que la hipótesis que estoy siguiendo tiene mayor valor científico en este momento, por lo tanto la estoy aplicando. Pero te aseguro que la voy a mandar muy largo al carajo si mañana no es la más viable para mí. Entonces, en el caso de estos chicos, a ver, ¿cómo explicarte? Si la sustancia deteriora mucho más los factores precedentes que yo nombré y las conductas precedentes que fueron específicas y determinantes. Imagínense todo lo que, yo sé que es confuso todo esto, pero para eso es importante sentarse y empezar a buscar qué significa un factor precedente, qué significa un factor contingente, qué es un factor determinante. Y en este caso, como sé que no es una tesis pública, porque esto es algo en lo que yo trabajo personalmente, pues tendrían que hacerlo conmigo, ¿no? Ahora, puede ser que en 5 años lo que yo estoy diciendo, ojo, y prometo públicamente que si en 5 años esto no es, me retracto. O corrijo, porque les aseguro que yo he ido corrigiendo cosas sobre la marcha. Entonces, la sustancia es neurodegenerativa y es neuroadaptativa. ¿Qué pasa cuando llega la sustancia al individuo que no es adicto a la sustancia hasta este momento, sino tiene comportamientos problemáticos, ya tienen trastorno de conducta? Es que el adicto tramita cosas a través de la sustancia que al final es una falsa experiencia porque él no está tramitando absolutamente nada, simplemente está a través de las sustancias de su cerebro, está sintiendo un placer que es un atajo, pero que él se va a sentir muy, muy a gusto con esto. Hay una frase que me gusta decirle a la familia, es que el adicto no es adicto a la sustancia, sino lo que siente a través de la sustancia, y es eso lo que tenemos que trabajar. Ahora, desafortunadamente, el nivel psicoactivo que tienen las sustancias son muy difíciles de reemplazar por la realidad humana, ¿no? En la realidad donde vivimos nosotros sin estos psicoactivos de uso problemático, porque constantemente estamos usando psicoactivos. Estamos tomando café, estamos tomando azúcar, comemos chocolate, tenemos sexo, ¿sabes? Tenemos un montón de, vemos televisión, usamos el celular. Diariamente estamos generando unos procesos sí, dopaminérgicos y psicoactivos y de recompensa y de compensación y de condicionamiento. Hay unos que no necesitamos usar estas sustancias psicoactivas porque desafortunadamente para poder obtenerlas de otra forma cuesta mucho más trabajo. Y el cerebro, igual que toda la naturaleza, tiene una ley que se llama la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, en el caso de los factores biológicos, que es un factor contingente, determinante y determinante, es que el individuo va a empezar a tramitar todo a través de la sustancia y la sustancia lo que va a hacer es reafirmar. A ver, creo que aquí más de un biólogo me va a matar, pero quiero utilizar esta analogía para poder, pero la sustancia pasa a ser un ente parasitario que necesita hacer que el individuo sea cada vez más dependiente de las sensaciones que tiene con la sustancia. Pero el problema está en que los recursos económicos y las vinculaciones que tiene con su entorno social son el primer problema. Es decir, antes de la sustancia tenía problemas de vinculación social.
Antes de la sustancia ya habían conflictos filiales. Antes de la sustancia ya habían conflictos, en algunos casos, con la forma en que desarrolla la economía o con su economía. Entonces, cuando antes de la sustancia era una persona con una baja capacidad cognitiva. Antes de la sustancia tenía una tramitación de inteligencia emocional muy baja. Antes de la sustancia ya habían unos hechos traumáticos que son determinantes, abusos sexuales, abusos intrafamiliar, presencia de violencia, replicancia de conductas de uso y consumo de sustancias psicoactivas, nacer en un entorno social experimentado. Antes de todo eso, ¿vale? Cuando aparece la sustancia, lo que hace es, pues bueno, terminar de derogar lo poco que queda para hacerlo cada vez más suyo, ¿no? La sustancia. Ahora, quiero que entiendan que la sustancia no es un ente biológico, por eso decía que los biólogos me van a matar cuando uso el término como ente parasitario. Pero lo uso como una analogía porque la sustancia se comporta así, porque va condicionando al paciente cada vez más a ser usuario completo y pleno de la sustancia. Por eso yo no creo en el consumo recreativo y en el uso por diversión de la sustancia o el uso ocasional. Y no creo, sobre todas las cosas, en el adicto funcional. O sea, cada sustancia, cada paciente tiene una mayor o menor resistencia, pero a mayor exposición, mayor vulnerabilidad del individuo. Ahora, soy pro legalización del consumo de sustancias porque quitaría el poder a los elementos disidentes de la sociedad, estos delincuentes antisociales. Soy pro legalización por eso y soy pro consumo terapéutico de algunas sustancias psicoactivas porque requieren muchas patologías, sobre todo asociadas al dolor, y o neurodegenerativas donde la sustancia va a pasar a jugar un factor importante en la recuperación y en la estabilización de la condición de vida y de la dignidad de los pacientes que están sufriendo estas condiciones. Estoy ahorita, por lo menos, trabajando muchísimo en investigar lo que es el uso farmacoterapéutico del CBD y el THC, y no desde el punto homeopático, ¿sabes? No es, yo escuchaba por ahí, no quiero caer en un idiota que estaba hablando, por cierto, muy cercano a ti, que un uso homeopático, no. Se requieren especialistas que trabajen en la dosificación y la extracción real de todo lo que son los elementos a usarse. Ahora, van a ver como todo medicamento efectos adversos, incluso pudiera generarse un modelo de dependencia, pero es que aquí por lo menos en los pacientes se demuestra de que la sustancia no es un problema. No es igual un paciente oncológico que usa marihuana, incluso así la use de la manera más nociva que es fumándola. Los pacientes por lo general no cambian su comportamiento agresivo. Ahora, hay que dejar claro, sí va a haber depresión y sí va a haber irascibilidad, pero no tiene nada que ver con la sustancia, tiene que ver con la condición en la que está enfrentando el paciente oncológico. Entonces, esto es lo que prueba la tesis. Ahora, esto es anecdótico. No quiero que la gente salga, este tipo estaba, no, no tengo, lastimosamente, no hay una prueba fundamental, un ensayo fundamentado o un ensayo clínico que los debe de haber, pero en este momento no tengo cómo consultarlo. He leído sueltamente estos ensayos, pero esto no está, ¿cómo explicarte? No está llevado a lo que estoy diciendo. Por eso está probado que hay un gran beneficio para los pacientes con CBD y THC en el uso de terapias farmacoterapéuticas en el área oncológica. Pero lo que voy a decir no hay pruebas sustentables. Es decir, yo quisiera probar mi tesis con este argumento, pero no lo puedo probar porque es anecdótico. Estos pacientes, si fuera el problema que la sustancia como el THC genera un problema de modificación de comportamientos, todos estos pacientes tendrían modificaciones nocivas de comportamiento. Pero no es así. En el caso de pacientes oncológicos que nunca han sido usuarios problemáticos de consumo de sustancias, pudiéramos encontrar que con el THC se pudiera mejorar su calidad de vida, incluso comen mejor, sienten menos dolor, son mucho más receptivos, tienden a generar mucho mejor un sistema, a fortalecer su sistema inmunológico y un montón de factores. Ojo, esto no es una promoción al consumo del cannabis, estamos hablando de pacientes que están en una fase peligrosa terminal de su vida
donde no existe un menor mal. Es decir, la quimio es una sustancia sumamente nociva, la radio es una terapia muy agresiva, que la marihuana pasa a ser un factor casi inocuo en comparación de estos otros dos tratamientos que acabo de mencionar. Entonces dejemos de decir la estupidez de que porque se aplica en la medicina es viable para que lo usemos como un agente recreativo. Entonces, aquí hay que dejar claro muy bien esto, no estoy haciendo una apología, una promoción de su consumo. Pero, sin embargo, lo peor que nos puede pasar es creer que los factores que ya hablábamos que existían en el individuo al aparecer la sustancia aumentaron y se profundizaron en su problemática, pero no es que se llega a la sustancia por suerte. ¿Sabe? Hay unos factores, como lo vuelvo y lo repito, contingentes, precedentes y determinantes para que la sustancia llegue a la vida de un individuo, no importa la edad. Por supuesto, una persona que tiene un cerebro menos estructurado, es decir, que está antes de los 27 años, pues va a ser mucho más propenso a que se deforme toda su área sináptica y se adecue, se adapte y se neurodegenere por el factor toxicológico y psicoactivo de la sustancia. Entonces, sí y no. Sí modifica porque inmediatamente van a aparecer unos efectos psicoactivos de la sustancia que pueden ser de tipo psicóticos, maníacos o depresivos. Pero lo que son los factores, perdón, las conductas estructurales del individuo no se modifican inmediatamente por la sustancia, sino que ya han estado precedentes o han estado presentes en la vida de ese individuo antes del contacto con la sustancia y que fueron estos factores los que lo llevaron al primer contacto con la sustancia y a reafirmar una vinculación nociva con esa primera sustancia y lo va a permitir llevar a las siguientes sustancias cada vez de mayor uso problemático, ¿no? Entonces yo creo que traté de ser lo más claro posible, pero yo soy como me enredo mucho. Disculpen. No, pero sí te voy siguiendo la hebra del enredo. Vale. Eh, sí, bueno, aquí lo que puedo comprender es que sí la sustancia va a modificar o va a afectar lo que es la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, incluso el lenguaje, que también te afecta en tus emociones, en tu funcionamiento cerebral, que puede afectar tu voluntad, bueno, no puede, afecta tu voluntad, porque al haber esa sobreestimulación de la sustancia, eh, ya está como secuestrada la voluntad, ya no es decir solo queriendo tú vas a salir, o sea, si tuvieras voluntad saldrías, pero como la voluntad está secuestrada, entonces desde ahí es la lógica de que no se va a poder. Y quería que La tratáramos. pregunta, no, ya va, no te me vayas de ahí. ¿Qué es la voluntad? Ese es el problema. Yo escucho un montón de gente hablando tanta vaina que ni siquiera sabe qué es la voluntad. La voluntad son factores contingentes y precedentes. No es igual un hijo de dos personas atletas de alta competencia que creció viendo a sus papás romperse todos los días los parámetros de los límites físicos a un tipo que creció viendo a dos inútiles que nunca, ojalá que estuvieran los dos, a un padre ausente y una madre negligente. Entonces, a ver, la voluntad es un constructo del lenguaje para poder explicar una serie de factores indeterminados, intangibles, y se le dan un valor superior, epistémico, ¿no? Por eso es tan bonito usar palabras que suenan muy bien, por eso tontas las frases esas motivacionistas de tú puedes, hoy te vestiste de no sé qué, y eso engalana tu voluntad, pero no tienes ni puta idea de qué es la voluntad. Entonces, ya va. Ahora, antes de que nos vayamos de ahí, el problema también de la sustancia es que si hay un factor de base de tipo psiquiátrico, de daño neurológico, lo que va a hacer la sustancia es detonar y conservar síntomas de tipo, sea psicóticos o maníacos depresivos. Entonces, tenemos que tener muy, muy, muy claro de que la mayoría de nuestros pacientes, de cada 100,
de 62 a 80, 88% son pacientes con la condición dual. Entonces, si solamente hablamos de ese 88%, no salimos de aquí hoy. No salimos de aquí hoy porque sí o sí hubo unos factores contingentes precedentes. ¿Qué? Los contingentes porque él no podía saber que su genética, su árbol genealógico viene con una falla genética y cuando aparecieron probablemente en la infancia los primeros síntomas neuroatípicos, el niño no era consciente de esto y menos los padres también. Y cuando apareció la sustancia, a ver, muchos de estos problemas que son de atención, por eso no fue al colegio, era hiperactivo, por eso la agresividad, por eso el conflicto con su entorno, tenía conflictos de adaptación social, que ese es uno de los factores que aparecen en la mayoría de los trastornos de conducta asociados a la manía, a la depresión, a la psicosis. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, simplemente pues estás narrando un adicto. Entonces pasa, llega la sustancia y detona todos los síntomas que ahora sí son de mayor problema y pues vamos, ahí sí que no estamos hablando ni siquiera de alguien que es consciente de sus actos, que si se le podría atribuir a ese otro porcentaje que no tiene una condición dual algo de conciencia de los actos, porque la conciencia es algo que tampoco sabemos qué es. Sí. Bueno, Sí, déjame que no me pierdo. Entonces, eso, o sea, eh, ¿cuál es el objetivo de estas inquietudes y de preguntarlo? Porque como tú bien lo dices, hay veces que hay términos que ni siquiera sabemos realmente su significado. Después, la preparación no es mucha en este tema y como familias a veces escuchamos una charla y no preguntamos todo lo que no entendimos y nos seguimos quedando igual, aunque lo escuchamos. Entonces, es estas inquietudes, poderlas plantear para que puedan ir quedando estas situaciones más claras, porque en la situación de cuando, cuando un familiar cae en esta situación o detona esta situación de la adicción, como te preguntaba la vez pasada, ¿no? O sea, todo es cuestión nada más de que quiera dejarlo y ya, o no lo deja porque no quiere. Se reduce, se hace tan simplista la solución que pasan años esperando a ver si quiere. Y no es así, o sea, debemos de tener el conocimiento, debemos de al menos tener las bases de lo que implica o de todo lo que puede estar inmerso en lo que es una adicción para sí mismo, pues poder, primero poderle entender, primero saber de qué se trata, para después poder a lo mejor comprender un poco la situación de la persona que está en ese consumo y cuál es el verdadero problema, porque hay miles de charlas explicando lo que causan todas las sustancias y que ya hay nuevas y que ya hay nuevas combinaciones y que ya hay nuevas formas de consumirla, que no creo que eso es lo que nos vaya a ayudar a, o que eso sea parte de la solución de lo que son verdaderamente las adicciones. Entonces, por eso, cuando me vuelvo a replantear todo lo que implica una adicción, o luego bueno, vuelvo a escuchar lo que platicamos y de ahí me surgen nuevas inquietudes, ¿no? Y, y por eso te lo quiero plantear pues para ir dando un poquito de luz a lo mejor. Y como dices tú, si en un tiempo las cosas cambian o hay nuevas descubrimientos, nuevas ideas, qué sé yo, pues todo es evolución, ¿no? Todo es ir evolucionando y no quedarnos estancados ahí, porque en una primera instancia, como familia, lo primero que me detiene es el miedo, el pánico, el terror. ¿Por qué? Pues porque es algo desconocido y aparte es ignorancia la que tenemos acerca de este tema porque lastimosamente no tenemos la cultura de la prevención. Y no solamente en este tema, en un montón de temas no tenemos esa cultura de la prevención. Y, y como decía en esa participación de hace unos días, eh, dejamos temas que parecen minúsculos, que parece que eso no importa, y no les ponemos atención cuando
si tuviéramos esa cultura de la prevención, serían situaciones a las que les daríamos importancia. Entonces, pues es muy interesante y me van surgiendo más, en vez de quedarme más tranquila, voy quedando más inquieta con todo lo que surge. Qué Pero bueno, qué bueno, qué bueno. ahora me voy a poner a analizar bien los tres factores. Hay algo muy interesante con relación a esto, es que si van apareciendo nuevas evidencias, pues vamos a cambiar nuestras teorías, ¿no? Hay algo que tienen que entender la gente, es que a veces la gente no entiende la terminología de la ciencia, es que una teoría no es algo que se cree, ¿no? Hasta este momento una teoría tiene hasta el momento el mayor valor científico. Una tesis es una idea que se está concretando y probablemente haya mucho valor científico en ella. Una hipótesis es una serie de planteamientos que van hacia una dirección y que probablemente tengan un valor científico pese a que no tenga pruebas determinantes, ¿no? Y la mayoría de la filosofía hace es antítesis, hipótesis, tesis y síntesis. Mi gran conflicto es llegar a síntesis. Siempre he tenido este problema, siempre me quedo en la parte crítica del proceso, más es muy difícil como decirle a la gente qué hacer, porque yo le suelo decir a la gente que jamás le voy a decir qué hacer. Es bastante conflictuado, ¿no? Y que en este caso, al ser tan genérico lo que estamos haciendo, porque estamos hablando en aspectos generales, nunca vamos a poder abarcar todo esto. Y me da mucho miedo cuando yo empiezo a ser como muy reduccionista en dar paso uno, paso dos, paso tres, porque me da miedo de que haya gente que siga esto a ciegas y cometa errores. No todos, a pesar de que existen modelos predecibles o comportamientos predecibles de los adictos de ciertas patologías de la salud mental, no todos o no todos los individuos, o cada individuo tiene una forma de manifestar la problemática de manera distinta. Hay algo que sí yo creo que a ver, yo solo digo que lo único absoluto es que no hay nada absoluto y a veces me contradigo, pero voy a decir, yo detesto decir creo firmemente, pero creo firmemente de que uno de los principales elementos en una recuperación, en una búsqueda de esa recuperación es el conocimiento, es la formación, es la estructuración de las ideas, es un proceso que sea autoevaluativo, que te haga ver cuáles son los factores contingentes, precedentes y determinantes en la adicción mía o de mi hijo, de mi hermano, de mi vecino, o sea, y que ver que cada comportamiento de un individuo para nosotros, a mí me da rabia los terapeutas moralistas, porque el problema está en que se olvidan de que cada comportamiento de un individuo en el área de la salud mental es un síntoma. Entonces, y eso, pues, aquí le repartiría, no voy a decir la mala palabra, pero materia fecal a todo el mundo, porque creo que mucha gente se siente aludida cuando digo esto, porque cuando un terapeuta empieza a hacer un juicio de los perfiles de una persona, por ejemplo, un tal vecino golpeó a la vecina, entonces inmediatamente un terapeuta sale y veo muchos terapeutas hablando sobre el narcisismo y la violencia intrafamiliar, haciendo ver que el narcisista es el malo, esa postura moralista, cuando el narcisista simplemente es una víctima de sus factores del precedente contingente, que lo determinaron. Entonces, claro, lo que pasa es de dar rabia a la gente lo que yo hago, porque yo le quito la culpa a la gente, dejo de culpar personas y empiezo a buscar los factores predeterminantes, que es tratar de ser una sociedad más empática, más ética, ¿sabes? En un mundo donde hay 4.000 millones de personas muriendo de hambre, es muy fácil. ¿Sabes? Estamos hablando de casi el 60% de la población, el 50 y algo por ciento de la población del mundo está en una necesidad. Y que estamos hablando, yo creo que, a ver, pudiera ser Haití y muy pocos países y muy pocos sectores, regiones, ¿cómo se llama? Específicas, tanto de cada país de Latinoamérica, están pasando por reales necesidades.
todos los demás países que no tenemos, no tenemos necesidades de primer mundo. O sea, nuestras necesidades son eh, conflictos de primer mundo, que se nos falla el internet, que no tenemos un computador, que no tenemos unos zapatos de marca, que no tenemos eso no son necesidades. Mm. Estamos, cuando alguien piensa en una necesidad, recuerde que es no poder beber agua en días, no comer en semanas, no tener ni siquiera los servicios básicos de salud, jamás haber visto un médico en su vida, no tener, ojo, la alfabetización es una cosa que sí es indispensable en un mundo competitivo como en el que estamos, pero que la realidad no se trata. A mí me parece tan estúpido la gente que ay, en África no hay gente que sabe leer ni escribir. No, a ellos les importa un carajo leer y escribir, quieren es comer. Entonces no podemos cambiar un factor estético como el escribir y el leer o el estar vestidos cuando falta un factor determinante tan importante como la alimentación. Entonces, dentro de nuestra realidad, vamos a meternos en nuestra capsulita de los privilegiados que somos nosotros, donde nuestro problema es de que no nos pagan lo suficiente, o que hay un bache en la carretera, ¿sabes? O que el político roba o no roba, que también es un factor estético de nuestra propia vida, porque esos gobiernos simplemente manifiestan sintomatológicamente la conducta de los individuos. O sea, y nos da rabia porque no somos el que roba, pero si estuviéramos allí lo hiciéramos igual. O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, dejar de estar buscando culpables en lo externo y dedicarnos a nuestro metro cuadrado. Empezar a trabajar. Si yo quisiera dar como un plan de acción, preocúpese de hacer lo mejor posible dentro de su casa, pero no de buena intención. Prepárese. Vaya a terapia, un buen terapeuta, primero. Trate a ver, si usted es muy pobre y no tiene cómo pagar eh, esto, muy probablemente usted jamás va a poder salir de este ciclo, lastimosamente, porque casualmente el derecho a la salud mental es un privilegio, no es un derecho. Y le va a dar rabia a mucha gente, pero es la verdad. Si usted escucha esto, que es gratis, por cierto, simplemente trabaje para que su hijo tenga un modelo económico mucho mejor que el suyo y que ese modelo económico le dé una libertad al menos de poder sanar él y de ahí en adelante cambiar eso. Yo tengo una esperanza en que en el futuro las cosas sean mejor, en el sentido de que el poder adquisitivo sea mucho más alto y que todo el mundo pueda tener acceso a muchas cosas de tipo que ahora son privilegios y entre eso es la salud mental. Siento que hay más preocupación ahorita de formarse. Eso es algo muy bonito que nunca había visto o que no había visto en mi historia, ¿no? Porque no sé si en la antigüedad fue distinto, pero no lo creo. Eh, pero el hecho de formarme, yo, a ver, la gente cree que yo hago todo esto para los demás, y yo creo que una gente lo decía, yo no lo hago por nada altruista, y verdad, yo creo que los principios que me persiguen a mí por la búsqueda del conocimiento son los más egoístas del mundo. Yo no estoy haciendo esto por nadie, yo estoy haciendo esto para mí, por mí, para ver el mundo de una perspectiva mucho mejor, para darme cuenta de las cadenas, para darme cuenta de todo aquello que me hace daño y que me lastima, y ganar dinero en el transcurso de ese camino, tener una mejor calidad de vida, tener un valor existencialista en el mundo. Yo sé que eso los detesta a la gente porque prefieren tener el tipo altruista. Yo no soy ni altruista, yo soy egoísta, muy egoísta. Esto lo hago por mí y para mí, porque quiero morir y poder estar tranquilo con haber entendido un montón de cosas que desafortunadamente me develan que soy cada vez más ignorante, ¿no? Entonces, tener esa idea de que lastimosamente tienes que ponerte tú la mascarilla antes de ayudar al compañero de viaje porque tienes que sanar tú. Bueno, los papás pretenden ser mejores padres ayudando a sus hijos, pero ellos están envueltos nada, están rotos, destrozados, y ahí es donde está el problema. Trate de sanar, trate de trabajar en su metro cuadrado y trate de trabajar introspectivamente. Quiero meter esto aquí que no sé que no parece venir al caso, pero quiero grabarlo antes que se me vaya a la cabeza. El gran odio que siento con el motivacionismo
es que creen que el crecimiento es hacia adelante y exteriormente, cuando realmente el mayor crecimiento es hacia adentro y muchas veces hacia atrás, al pasado. Creo que la gente no entiende que crecer es crecer hacia atrás también, crecer hacia el pasado, en sanar. Hay gente que está tan preocupada, yo siempre he hecho el chiste de Venezuela, porque en un muro había una vez, leí esto, decía, eh, antes de que el comandante Chávez llegara a nuestras vidas, el país estaba al borde de un abismo y gracias a él dimos un paso al frente. Entonces, el motivacionismo es estar al borde de un abismo y creer que hacia adelante siempre, cuando muchas veces lo que se necesita es parar, detenerse, tirarse en el piso, llorar, patalear, gritar, hacer un ataque de furia, respirar profundo y bueno, y retroceder. La mayoría de nosotros, sí, no quiero ser absolutista, pero muy probablemente casi todos nosotros, nuestros conflictos están sujetos al pasado, que no nos dejan vivir este presente. Igual pasa con la adicción. La adicción no está, de nada sirve trabajar en las sustancias que vayan saliendo cada vez más novedosas y con mayor efectividad, cuando el problema no está en la sustancia. Ahora, las sustancias están siendo cada vez más agresivas y están generando cada vez más deterioro a nivel orgánico. Eso es verdad, pero el problema está en que si trabajamos en el pasado, si trabajamos en los precedentes, en los contingentes y en determinantes, no vamos a tener niños que jamás van a crecer con un deseo de tener contacto. Ojo, deseo no consciente. Ningún individuo, y hagan la prueba, pregúntense ustedes, terapeutas de mierda que no sirven para nada, si alguno de los pacientes que ustedes han tenido han deseado consumir. La mayoría de los pacientes que conozco que tienen el peor consumo problemático, que han matado, que han lastimado y que muchos de ellos se suicidaron, porque tengo una estadística de casi 126 muertos en estos 5 años, ninguno de ellos decidió consumir. Entonces no podemos decir que el problema es su decisión, su voluntad. Yo creo que ojalá algo de esto que dije lo escuchen porque es lo que me mueve realmente. Sí, principios egoístas, indudablemente, pero mi segundo objeto es esto, es quitarle ese poder a esta gente que cree que la voluntad y el deseo y lo moral. Hay algo que voy a decir, Isa, el 23 de noviembre en nuestro diplomado, en nuestro conversatorio, es 24. que las sustancias no son malas. 24, ¿no? Es 24. Perdón, 24 no. Las sustancias no son malas, son insalubres, son peligrosas, no malas. Y eso es algo que a la gente le ofende. Yo sé que lo primero, eso va a ser lo primero que va a decir. Creo que este video no va a estar en la plataforma para ese día todavía, porque tengo uno pendiente que subir, pero para la otra semana ya habrá pasado el taller. Lo primero que voy a entrar es decir esto. Las sustancias no son malas. Y la gente, yo sé, la mayoría va a quedarse con unas ganas de mentarme la madre. Y lo siguiente es que no son malas. Entonces, dejar de ver. El primer error del terapeuta es dejar, perdón, el error del terapeuta es ver la sustancia como algo malo. No son malas, son peligrosas para la salud. Y aparte, yo creo, bueno, hace un tiempo que yo pienso que, y que fue lo que en mi situación me funcionó, parte de eso, dejar de darle el protagonismo, dejar de hablar en torno a la sustancia y estar duro y dale con tu familiar, que dejes de consumir. O sea, vamos a ocuparnos en, mira, una situación en la que yo he estado dando vueltas y buscando diferentes alternativas es en una estrategia diferente de abordar a la familia de un consumidor de sustancias, porque considero que puede haber otra forma, desde otra perspectiva, tomando en cuenta algunas otras situaciones que como comúnmente, bueno, a las personas que yo conozco que abordan familias, yo no creo que sea la manera más adecuada. Y parte de eso es toda esta información y ir generando esta conciencia diferente y parte fundamental, también lo comparto, es
el formarse, el educarse, el tener conocimiento y, y dejar de hablar tanto de la sustancia. Yo sé que sí, o habrá personas para las que sí es importante tener que saber exactamente todo lo que te causa todo eso, no Mira, sé, ¿sabes dónde es pero importante hablar? Creo que la única vez donde, ojo, mejor no digo esto porque no lo puedo decir en público, pero, ay, pues pucha, me metí en un problema. Es decir, me metí aquí sin querer, pero no lo debo decir. Hay ciertas áreas donde se tiene que hablar de toxicología, sí, sí, y yo, de o la sea, sustancia, pero no es para rehabilitar adictos, yo no es entiendo, para rehabilitar, no y es yo para entiendo rehabilitar. esto y se los digo, o sea, mira, yo sé y siempre lo digo y también me critican mucho por eso, porque los grandes congresos que se hacen, o sea, en mi punto de vista es donde quiere estar el psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta que quiere tener más nivel, que quiere ser visto, que quiere hacerse lo importante y que si el Congreso ya tomó así como que importancia, pues yo tengo que estar ahí y a ver cómo le hago. Y yo como familia, yo como madre de familia, yo me meto al Congreso y a mí no me sirvió de nada, de nada. No porque no entiende, pero hay una cosa que tú me dijiste, ¿no? La única forma, mira, qué bonito que me estás enseñando a ser sintético y llevar elementos para de verdad resolver problemas. Gracias por ayudarme. Eh, bueno, voy a empezar a anotar también porque creo que yo cuando empiezo a agarrar ideas, mierda, me vuelvo loco. Uno de los errores de abordar a la familia es que se aborda como familia, grave error. La familia no es un ser mutante de 8 identidades, no, hay que Individual. segmentar y individualizar, imperfecto, ¿vale? La primera, evaluar cuáles son los roles determinantes, no ver otra vez factores precedentes, los roles determinantes dentro del individuo enfermo, que es el síntoma de la familia. ¿Vale? Identificar cuáles son las condiciones psicológicas de cada uno de ellos, precedentes y contingentes. Pero ya después de evaluar eso y de tenerlos en terapia individualizada, de pura utopía porque es difícil, ¿ves? Por eso es tan difícil abordar la familia, pero sería la única forma más viable, no porque lo creo yo, sino porque tiene un valor y tiene un peso científico, ¿no? Primero, tratarlos como individuos, porque yo lo hago con terapia de pareja y es muy importante, pero el problema es que en la pareja hay un valor, ahí hay una necesidad de cambio, ¿verdad? Cuando una pareja va a terapia, es hermoso porque hay de verdad una necesidad, y es el amor, y es que el amor da sexo, ¿no? Este amor da sexo y da placer, y por ese placer es que se hace el cambio. Al final, Pavlov tiene mucho que ver con el condicionamiento, ¿no? La parte fisiológica. En la familia no, porque hay esa idea estúpida de que yo lo hago por un amor desinteresado. Y el problema es que no existe no hay nada más egoísta no hay nada más egoísta que el amor de una mamá. Porque es que ella ama porque le hace sentir bien amar a su hijo. Y es un amor tan mediocre, perdónenme, yo sé que me van a matar, que lo único que a veces tiene una madre, hay mamás que no son otra cosa que mamás. Y eso es lo peligrosísimo. Cuando un ser humano es un individuo castrado, que no ha tenido vida, que no ha tenido placeres, que no ha tenido un valor existencial, que no ha podido despertar todas sus realidades como humano, pues por supuesto que todo el peso está por el adicto. Y hay un valor, un trabajo de dependencia. Eso no lo vamos a poder cambiar tan fácilmente. Pero cuando enseñamos que el amor que ella tiene que tener es un amor primero por su desarrollo individual, pues vamos a tener mamás mucho más fuertes, mucho más coherentes, con un apego adecuado a su hijo, en el caso de la infancia, con afecto real, ¿vale? Eso es lo primero, que identificamos todo esto. Y cuando ya logremos esas dos cosas, que son sumamente difíciles, pasaríamos al tercer paso, que es enseñar la parte teórica, que es empezar a enseñar desde la base. Primero enseñar a hacer, imagínate lo que te va a decir, no sé si te va a parecer una locura, pero espero que le encuentres la coherencia. Lo primero que hay que hacer es enseñar lectura crítica, que ¿Lectura aprendan la qué? gente a leer crítica, Ah, que claro. aprendan a leer, ¿vale? Y que aprendan a resumir, que aprendan a entender una idea principal, a hacer una síntesis de un contenido, a entender que nunca existe una idea pura,
que las ideas se han transmitido generacionalmente, que se llaman también contingentes, ideas contingentes. Entonces, cuando tú empiezas allí, esa sería la primera cosa. Lectura básica, uno, dos y tres. Pasar un tiempo enorme allí y luego sí empezar a enseñar conceptos, empezar a enseñar de fisiología. El cerebro funciona así, como yo hice con digestión emocional, que la gente, eso, me siento muy tranquilo y feliz con el área de divulgación, con esa conferencia que doy de digestión emocional, porque la gente, primero que es chistosa, ¿no? Toda la conferencia busca hacer humor, busca ser pedagógica. Yo también tengo una forma muy caricaturesca de decir las cosas. Hasta mis malas palabras tienen una idea. Yo no soy mal hablado porque soy malo, no, soy porque me gusta, me divierte. Y yo veo que a la gente también les parece muy gracioso que un tipo como yo, que habla tan complicado, diga tantas malas palabras. Entonces, eso es algo, hacer que la parte académica se vuelva divertida para la gente, que pueda acceder a información de nivel superior que está muy lejos de la mayoría de la gente, pero que como ya tienen una forma de lectura crítica que les va a abrir todas las putas puertas de su vida, porque te aseguro que se va a volver un vicio después de entender los procesos de la lectura, de cómo obtener ideas y cómo ser deductivo de la información inducida, va a ser increíble. Y a partir de ahí mucha gente va a cambiar su forma de pensar. Al cambiar esto, le empezaremos a dar herramientas. Ahí sí le vamos a dar todas las herramientas. La fisiología como para que entiendan desde su punto de vista individual sus propias emociones. Cuando uno logra controlar, que no existe ese control, pero cuando uno empieza a estar más eh, eh, consciente, entre comillas, de las emociones, pues se nos va a hacer mucho más fácil empatizar con el otro, e identificar las emociones del otro y empezar a hacer algo que se llama empatía emocional, que es poder, oye, ¿estás llorando? ¿O por qué estás llorando? Ah, porque sientes esto, esto, esto. No, tú estás llorando por esto, ¿sabes? Empezar a hacer un encuadre terapéutico y hacer que la gente tenga herramientas terapéuticas. Ahora yo te doy otro taller que se llama método hamburguesa, que es una, yo tengo dos, metodología hamburguesa y método hamburguesa. El método hamburguesa es para hacer comunicación asertiva, que es importante, pero también la metodología hamburguesa es aprender a hacer encuadres de situaciones. Entonces, cuando vienen estas personas, poderles enseñar estas herramientas. Ahora, yo lo uso a nivel organizacional, ¿no? Para estas empresas donde los gerentes tienen que comunicar ideas o hacer marcos de problemas, pero se puede adaptar muy fácilmente también, se puede adaptar mucho mejor, no más fácilmente, a la familia. Entonces, dar esta herramienta. Ahí sí podríamos hablar de la parte de las toxinas y hacer que la gente entienda que puede hacer una prueba toxicológica, de cómo son los marcos referenciales para entender. Por lo menos la gente cree que recaer es solo violar la abstinencia, no. Violar la abstinencia es una cosa, reincidir es otra cosa, el aumento de la frecuencia es otra cosa y la recaída es una cosa totalmente distinta. Incluso hay gente que recae primero antes de violar la abstinencia. Entonces, cuando la gente entiende todos estos marcos de referencia, pues estamos hablando de un tiempo enorme, es una carrera, ¿no? Completa en base a esto, pues ahí sí la gente va a poder trabajar. Ya no va a trabajar en el paciente, porque se dio cuenta de que tiene que trabajar en él para poder repercutir en el otro, lo que te pasó a ti. Tú anecdóticamente tienes el mejor manejo de familia, solo que no hubo un terapeuta que te ayudara. Fue un encuentro circunstancial de un montón de factores que fueron predeterminantes para ti, determinantes de tu actitud, pero que son factores contingentes porque tú no lo escogiste ni fuiste consciente de eso hasta ahora. Ahora te toca sentar a organizar a ver cómo te pasó a ti esto, pero lo que sucede es que tu anécdota tienes que transformarla en metodología, ¿no? Y ahí es donde se va a volver una cosa bastante maravillosa. Sí, efectivamente, así. Fíjate que ahora con la presentación del libro de Simón Taveras, él nos hablaba, bueno, esa parte, ¿no? De que ya existe la comunidad terapéutica, pero no existe la teoría o las bases de lo que es la comunidad terapéutica. Entonces, pues hay que trabajar en eso. Simón que trabaje en eso y yo voy a trabajar en lo de familias. No, Sí, pero sí, sí, cada quien. um, fíjate que
cuando llegas, bueno, de la manera que haya llegado, pero llegué a este punto de mi vida en este momento, eh, es, ¿cómo se podría decir? Es hasta cierto punto satisfactorio o no encuentro la palabra para ponérsela, pero te libera de un montón de cosas. Te hace comprender lo que viviste, lo comprendes desde otra conciencia, con conocimiento y te libera de muchas cosas y entonces te hace empezar a tener un camino diferente donde puedes ver las cosas más objetivamente y esa parte que mencionas del pensamiento crítico, Objetivamente, ¿no? sí, eh, es, es bien interesante. O sea, cuando te empiezas a meter ese terreno, pues mira, ya seguimos aquí. Es interesante y eh, Hay eh, algo muy chistoso y es anecdótico, ¿no? No puedo decir que es una prueba fehaciente, pero la mayoría de los pacientes que yo he visto que se sostienen con mayor facilidad han tendido a buscar ser terapeutas, no psicólogos, no especialistas, no. Han buscado, por lo menos yo tengo un grupo de apoyo, llamado GAI, grupo de apoyo emocional, que no es para adictos, porque hay adictos o habemos adictos allí, habemos problemas con situaciones de tipo psiquiátrico, pero pacientes con condición de esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, ciclotimia, trastorno limítrofe de personalidad, bulimia, anorexia, ludopatía, un montón de factores. Van ahí y estos chicos siguen yendo y ellos asumen roles. Ojo, tengo un amigo que tiene ya 5 años limpio, fue de mis primeros pacientes. Tengo dos de esa época. Mi estadística es buena, pero no sigue siendo dolorosa al verla porque tengo mi estadística creo que está por el 66, 44. La estadística de la Organización Mundial para la Salud para el 2021 era 27,73. Estoy un poco mejor que la de la Organización Mundial para la Salud. Yo trato de mantener un seguimiento a mis pacientes, pero tengo los pacientes que están limpios, ¿no? La mayoría de ellos, no todos toman terapia conmigo, muchos no siguieron prevención de recaída, muchos solo tuvieron prevención de recaída y ya no están en contacto conmigo, pero los que más tienen tiempo limpio siguen en contacto conmigo y tienen 5 años, dos, 3 años, un grupito bastante grande, como de 11 personas, y en el último año he tenido un factor de éxito bastante alto, pero el secreto está en que van al grupo y asumen posturas de ponente. Entonces, resulta que hacen un feedback constante, están constantemente escuchando a otros. Ahora ellos se ríen mucho de que amoral, pero no inmoral, ¿no? Amoral, pero no inmoral. Eso es una burla que tienen, ¿no? Pero la idea de ellos es esa, somos amorales, no inmorales. Entonces, cuando entran allí, ya te perdimos otra vez, te congelaste. pero de poder hacer unos encuadres sin juicio, al principio cuesta, pero el entender que no estamos solos en el camino de la recuperación y que hay gente que no te está juzgando, creo que es un valor determinante y en que eso es otra cosa, los valores determinantes, que entre ellos está la empatía, el conocimiento y la información, los actos de amor genuino con reciprocidad, esos son valores determinantes en la recuperación. Estos chicos se sostienen. Primero porque yo no les, mira, yo soy algo bien drástico y pues yo sé que habrá profesionales y neurólogos que van a contradecirme y les doy la razón porque no estoy apegado a ninguna tesis científica, pero yo les exijo a mis pacientes que sean abstemios. Ninguno de nosotros consume licor, ninguno de nosotros consume, le digo ninguno de nosotros porque yo también tengo ese voto de abstinencia, entonces no consumimos ningún tipo de sustancia psicoactiva, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, pese a que en mi caso sí, pero en sus casos no, sea el alcohol una sustancia de impacto.
Entonces, porque es que somos abstemios, pero entendemos que el valor del voto de abstemio no es por la recuperación, no es eso, sino es una muestra de autorregulación. Y ya. Ahora, todos sabemos que podemos. ¿Sí me explico? Todos podemos drogarnos hasta que nos dé la puta pálida. Nos podemos emborrachar hasta que nos volvamos mierda. Pero hemos decidido conscientemente a través de nuestra propia experiencia, a través de el dolor que nos causamos, no hacerlo más. Ese es el gran conflicto, en decir, no es porque es malo drogarse, es muy rico, no es que sea malo beber, es delicioso volver, olvidarse de todo y salir de una realidad tan cruda como es la realidad en sí, sería delicioso, pero el problema está en que nos hace perder un montón de cosas que son tan importantes dentro de nuestra realidad. Entonces, en vez de decirle a nuestros pacientes que es malo, no aceptar de que la sustancia va a ser algo que va a ser insustituible para nosotros, pero que la vida, a pesar de que es un poco más insalubre, tiene menos sabor probablemente, pero la estabilidad que nos ofrece a la larga, pues va a ser mucho mejor. Pero eso no se consigue con juicios de moralidad, ni de usted es malo, no. Se hace desde con una comprensión genuina. Ahora, y ahí sí llego, yo entiendo que para poder sacar a un paciente en primera instancia nunca va a haber voluntad, pero llegar a un estado de sobriedad sí solo se va a sostener cuando se comprende la situación. Y no tiene nada que ver con la voluntad, tiene que ver con un montón de factores que construyen esa realidad y esa, imagínate, ahí voy a poner otro término. La sobriedad es un factor consecuente. La sobriedad es un factor que surge de la necesidad de trabajar en la familia, en lo económico, en la intelectualidad, en una sana espiritualidad, en una búsqueda de confort físico, en una búsqueda de trabajo emocional, en una búsqueda de una paz interior, llamémoslo así, desde lo intra y lo interpersonal. Y cuando eso todo está en trabajo, ojo, no tiene que ser perfecto, se tiene que estar trabajando allí. Y poco a Uno poco, dice, ah, madre, poco a poco, no todo al mismo tiempo, ¿no? Porque de repente sí, ah, creemos madre, por todo. sí, estoy navegando en sobriedad, pero la sobriedad, ahora, la abstinencia es un factor determinante para la sobriedad. Eso sí es verdad, pero no es sobriedad. Y es, bueno, es esa parte que dices ahorita es un proceso y un proceso tiene fases, es un camino, o Sí, sea, por sí, sí. ejemplo, en la ingeniería industrial, que luego ahí ya relaciono, digo, ah, bueno, sí me sirvió estudiarlo. Todo. Claro, los procesos llevan diferentes fases y no puedes brincarte, por ejemplo, el paso uno al dos y de ahí me brinco hasta el cinco, ¿no? O sea, es paso por paso, A es ver, suena chistoso, ¿no? Ya va. todo al mismo En tiempo. la parte metodológica, tú puedes saltarte los procesos ya después de que manejes los procesos. Claro, sí, Y ah, es pero, interesante, ¿no? bueno, sí, ahorita me acordé de tu amigo Ángel Pérez, la reingeniería de las adicciones. Ah, hablaba de eso de los procesos, pero entender eso, entender que es un proceso y como proceso va a tener sus distintos pasos y que no es un tiempo determinado, que no tiene que ser ahorita, porque, por ejemplo, como mamá, quiero ayudar a mi hijo y quiero este proceso mágico, este proceso rápido que me haga estar bien y por consecuencia que él esté bien. O sea, va a ser un tiempo, va a ser un tiempo y no podemos determinar qué tiempo es, porque cada situación, cada individuo es diferente y le ha afectado de manera diferente, tiene otro entorno, otro contexto diferente. Entonces tenemos que estar conscientes de que es un proceso y después de que requiere tiempo. Entonces debemos tener el ingrediente paciencia, que luego nos falla mucho. No te escucho. Tienes tu micro cerrado. Hola. Y hay cosas que yo no estoy de acuerdo
cosas del pasado, ¿no? Porque sobre todo en Narcóticos Anónimos se mantienen un montón de cosas que ya no. Son muy criticables y soy muy crítico y les pido disculpas. Amo mucho a las personas que conforman estos grupos, pero detesto la metodología. Pero hay algo que me parece muy linda, es la oración de la soledad. Y hay gente que se ríe. Yo exijo, quiero que entiendan, el GAE es mi grupo de apoyo, ¿no? Entonces, ahí hacen lo que este dictador dice. Claro. Entonces, yo todos los grupos de apoyo los abro con la oración de la serenidad. Y la gente se ríe porque un agnóstico ateosofista hace una oración de San Agustín. No, de San Francisco de Asís es, ¿no? San Francisco de Asís, la oración de la serenidad. Sí, ese es San Francisco. Sí. Y yo les digo que la oración contempla una metodología que te pone en disposición para los procesos, ¿no? Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Esa es una de las cosas que yo creo que debería ser el primer pilar en la reformación de las familias. Ayúdame a aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, pero también dame el valor para cambiar aquellas que sí yo puedo, yo puedo. Pero algo muy interesante es la inteligencia, el conocimiento, la formación, que eso no viene mágicamente. ¿Sabes? Dame la sabiduría para reconocer qué es lo que debo cambiar, qué no debo cambiar. O qué es lo que me corresponde a mí, ¿no? También. Sí, sí, por supuesto, siempre desde yo, tú no puedes cambiar al otro. Puedes influir dialécticamente en el otro y que el otro acepte esa dialéctica para cambiar. Entonces, pero hay una parte que me gusta que dice, ahora que es exitoso, era para conocer diferencia, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Y no la mía. Y al final, bueno, mi Dios es el único Dios que yo acepto en mi vida, es el Dios del tiempo. Eh, Nunca va a perdonarme, ¿no? Los hombres a veces, eh, pero, pero el tiempo no va a perdonar, la naturaleza humana no va a perdonar. Entonces, ante esa condición humana, ante esa biología, esa condición orgánica, pues yo me sujeto, ¿no? Soy vulnerable frente a ella y siento que eso al humano le... ¿Sabes qué es lo más triste? Que es la realidad más evidente que existe, es la verdad más culera y cruel que existe y está pegada a nuestra nariz. Y es que no podemos luchar contra ciertas cosas y seguimos empecinados allí y ese es el gran conflicto, ¿no? Nuestra gran terquedad ante ciertas cosas. Entonces, parte de los procesos de recuperación en materia de conductas adictivas es también el estar terco tanto como pacientes, aquellos que tienen esa conciencia real, porque entendemos que existe un gran porcentaje, el 80 casi, que no controlan esa conciencia, esa voluntad, pero el resto, que sea 20, 24, 26% de los adictos son tercos en hacer los mismos procesos y creyendo que van a haber resultados distintos, ¿no? Y la familia también pasa por esto mismo, ¿no? Mi hijo lo único que tiene que dejar es de drogarse, pero conservar todos los elementos que lo llevaron a ser un adicto activo, ¿no? Y ese es el problema. Entonces creo que como para darle cierre mágicamente a esto, es que el problema no está en la sustancia, las conductas siempre han existido, existieron y fueron construidas por un entorno filial, social, económico, donde creció ese individuo y que esos factores se transformaron en factores determinantes para desarrollar la adicción y al momento en que llega la sustancia a la vida del individuo enfermo, pues aparece, reafirman y agravan lo que ya existe, alterando por supuesto la biología de ese individuo, haciéndolo cada vez más propenso y más esclavo de estos elementos, ¿no? Y pues muchos desenlaces son esto. La gente cree que la sustancia mata por sobredosis. La mayoría de estos pacientes mueren por otros factores, como la violencia específicamente, o el suicidio, que es el 40%. Sí. Pues bueno.
ya nos vamos despidiendo, pero me hiciste que me acordara de, hace rato que decías de que la sustancia no era mala y eso, ¿no? Me hiciste acordar de mi amigo Alberto Trujillo que decía, no, si yo no supiera todo lo que la marihuana le iba a hacer a mí, si yo no estuviera consciente de todo lo que me provoca o de todo lo que puede detonar, yo hubiera seguido con la mota hasta el último día de mi vida, porque se siente, pero está buenísima. Digo, pero lo bueno que supo. Y es otra parte de que solo quiero que no consuma, es así como tipo cuando al niño solo le prohíbes, pero no le das, o No sea, lo no, encuadras. del por qué. Sí, la gente cree que, a ver, por lo menos, y eso la familia, yo soy muy duro hasta en la divulgación de crianza afectiva respetuosa y responsable. Yo les digo que solo los perros obedecen, la gente, las mamás, la mayoría de las que van son mamás, pelan los ojos. Mi mejor amigo, mi hermanito del alma, es negro, y yo digo que, y me da mucha risa porque nos llevamos muy, tiene un humor muy negro, muy agro, y yo le digo que solo los esclavos y los perros obedecen. Y le digo, ¿verdad, Breiner? Se ríe. Pero, pero Ay, ese es el problema. Queremos que nuestros hijos sean unos esclavos, sean unos que no. A ver, lo mejor que te puede pasar es un hijo que cuestione, porque ese cuestionamiento lo va a llevar a deducciones y eso se van a transformar en máximas de vida. Ojalá investiguen el término máxima. Las fíjate, máximas son determinantes en nuestra vida. Son aquellas cosas, por lo menos, ¿por qué los niños mienten? Porque les enseñamos a mentir. O castigando su verdad, o maltratando su verdad, o enseñando a mentir a través de nuestros comportamientos. y, Entonces tenemos que entender que la mentira es un rasgo social. y aparte, eh, es más fácil decir, o sea, es más fácil esa parte de que no quererle dar respuestas con el y te callas, ¿por qué? Porque soy tu papá, ¿no? O algo así, a tener Falacia, capacidad de acuerdo a su edad, de darle la respuesta adecuada en el momento de acuerdo a su edad. Eso, yo creo que ese es un derecho que todo niño tiene, ¿no? Y sí, esta otra parte de que decías de que de los motivacionistas, que todo para adelante y que ya no te fijes atrás y que no sé qué. O sea, yo por mi experiencia personal, te puedo decir que la única forma de seguir creciendo fue regresar. Si no me he regresado, ahí seguiría en el agujero, porque si no me regreso, primero a identificar, y después a trabajar, a sanar, todo eso de allá. O sea, es lo que te mantiene anclado y a lo mejor sí, en un momento pues dices, "Ah, está bien, sí, te pega eso de la motivacionada cuando vas a una charla y sales y duras unas horas o unos días con esa, nada porque estás condicionado por eso que te precede. sí, La gente pero, no entiende. Ahora quiero que entiendan también las personas de que hay cosas en el pasado en que tú no vas a poder recuperarte y no va a ser tan fácil y que es importante ir con un terapeuta profesional claro, dependiendo lo que pasó. Por ejemplo, yo he hecho un montón de, suena bien ególatra, pero he estado mucho porque entiendo que el valor del pasado es importantísimo. Entonces hice talleres en lo que fue abordaje del abuso sexual infantil, ¿no? Y he estado los últimos 3 años ocupado en lo que ha sido el abuso sexual, pero ustedes dirán, pero este tipo quiere abarcarlo todo, ¿no? Resulta que la adicción me mostró de que el abuso sexual es uno de los factores contingentes predeterminantes en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, ahora, uno ve estrés postraumático porque el abuso sexual no es un conflicto psicológico, pero es el efecto del abuso lo que genera. Entonces existe EPT, el estrés postraumático, y pues casualmente la metodología de abordaje en el abuso sexual infantil te obliga a aprender herramientas de, ojo, tienen que tener mucho cuando se usa la palabra regresión, no es esta mierda que hacen los charlatanes de meterte que eso no existe, ¿sabes? Estamos hablando desde un argumento científico, utilizando la dialéctica, porque esa es mi área casualmente de terapéutica, es hablar hasta llevarte a los lugares del pasado, ¿no?
y es revivir ciertas cosas a través de un lenguaje, a través de la historia, y poder no reescribir porque no se puede, pero resignificar lo que pasó. Ahora, no va a ser fácil porque se tratan de temas muy delicados y muchas de las personas no quieren ir allá. Porque todos dicen, no, mira, la mayoría de mis pacientes más terribles, más aferrados a un duelo del pasado o un trauma del pasado, todos han dicho que han perdonado el pasado, todos. Ay, no, doctor, yo vengo aquí, pero yo perdoné a ese señor. Él me violaba todo el tiempo, así, en esta tónica. Pero no, que yo lo perdoné. Incluso sigue viviendo con mi mamá y todo normal. Y nos llevamos súper bien. Somos amigos. Súper bien, yo lo superé. No. Y resulta, pues imagínate, que llegue este tipo a reabrir todas esas heridas y te diga, no, tú estás negando esto. Y resulta que este problema que tienes de tipo sexual, porque es que casualmente el trastorno de estrés postraumático producto al abuso sexual cambia, modifica las conductas sexuales a posteriori. Y es muy impresionante lo que hay allí y altera hasta la producción de endorfinas o orgánicas, o sea, perdón, no endorfinas, las endorfinas, perdón, la regulación de endorfinas. Y para ellos es muy, muy increíble como todo. Ahora, aunque ustedes no lo crean, un gran porcentaje de las víctimas de abuso sexual, en su mayoría, sobre todo en la infancia, son hombres. Las mujeres tienden a ser abusadas más sexualmente siendo adultas, pero dentro del marco más aterrador de la pederastía, son hombres los que han sido abusados sexualmente. Y no crean que un hombre abusa a otro hombre, también muchas mujeres han abusado sexualmente. Y sería bueno como dejar esto aquí así como a la penumbra para ver si lo podemos hablar luego. Y bueno, por ahí tengo un taller que yo doy que se llama Abuso Sexual Infantil, la historia que nunca acaba. Es un taller que me siento muy orgulloso de haber hecho porque hace y pone en evidencia que en el abuso sexual, tanto violador y víctima son víctimas, ¿no? Son víctimas. Entonces, ahí es interesante. Eso estaría muy bien porque, bueno, ya vamos a cerrar el día de hoy y muchas gracias porque es bueno ir disipando inquietudes. Bueno, ya generaste más, pero ya agrandaste mis dudas, como dicen, ¿no? Es mejor, es mejor. Y ahí dejamos el tema de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Diálogos de Mente. Gracias, Isi.